Y para analizar todo esto, vamos a saludar y vamos a rebotar un poquito lo que está sucediendo a nivel nacional con Juan José Graham Nieto, que es analista político, es docente, ya lo hemos tenido en otras ocasiones por acá. Juan José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, con el gusto de saludarte, como siempre, gracias del espacio. Y sí, bueno, pues hay mucho que platicar. Comparto contigo que las noticias salen como tortillas en estos momentos en el país. Sí, caray. Bueno, lo primero, vamos a escuchar al presidente López Obrador, que hoy por la mañana anunciaba que, pues en efecto, como se había adelantado, Adán Augusto López Hernández había dejado la Secretaría de Gobernación, uno de los puestos, me parece, pues más importantes en el gobierno federal, lo que en su momento ponía a Adán Augusto pues en un lugar muy visible, pero pues ya no lo tendrá y ya tendrá que competir en una igualdad como ciudadano cualquiera, como militante o como simpatizante en Morena. Escuchamos al presidente. Ayer, en efecto, me presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe de quedar claro. Se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos, en este caso para ser coordinadores de la transformación de México. Bueno, Juan José, pues en primera instancia y con lo que arrancamos en este programa, pues también un poco por tratarse un tabasqueño, Adán Augusto López, ¿tú cómo ves al secretario de Gobernación? Y ya hablaremos más adelante de uno de los anuncios que daba, si quieres eso lo pasamos para dentro de unos minutitos, sobre que no va a aceptar el financiamiento, pero ¿tú cómo lo ves? Una personalidad que por ahí pues tiene mucho afecto con el presidente, sin embargo hay encuestas que lo ponen hasta en segundo lugar ahí compitiendo con Claudia Sheinbaum y otras encuestas que lo ponen en un lejano tercer lugar, algunas incluso hasta en cuarto lugar, compitiendo pues a los niveles de Ricardo Monreal. ¿Qué le puede esperar y cómo le ha ido en tu visión a Adán Augusto? Pues mira, honestamente hay que decir cómo empezó la figura de Adán Augusto a nivel nacional cuando llega a la Secretaría, ¿no? Es decir, de un panorama en el que estaba, por así decirlo, si quieres, en ceros, ¿no? En el tabulador nacional, pasa a crecer a estas encuestas, en algunas en segundo, algunas en tercero, como bien dices. Entonces, en alguna perspectiva, en el tiempo que estuvo en la Secretaría de Gobernación, ganó y ganó mucho terreno. Entonces, hay crecimiento de por lo menos, digamos, en las encuestas que se miden estas dos cosas, el tema cuantitativo y el cualitativo, ¿no? Entonces, el primero, que es el cuantitativo, que es conocimiento, sube definitivamente y le ha servido muchísimo el haber sido secretario de Gobernación. Y además, ¿por qué no decirlo?, haber desarrollado y haber solucionado problemas en ciertos estados que le dieron noticia a nivel nacional, ¿no? Este reconocimiento que algunas gobernadoras y gobernadores de todos los partidos le hacían, pues al final es hacerle nota y hacerle comunicación, ¿no? Entonces eso le ayudó a impactarse en las encuestas. Yo pienso que está en el mejor escenario posible, no pudo haber crecido más de lo que creció en el tiempo que estuvo como secretario, y de ahí viene la desesperación de las otras personas que también aspiran a este mismo puesto en su mismo movimiento, de ya arrancarlo, ¿no? De híjole, ya vamos a renunciar todas y todos, vamos a empezar el proceso interno, porque evidentemente el tiempo apremiaba. En el caso particular, yo estoy convencido de que Adán Augusto el tiempo lo ayuda y lo sigue ayudando y lo seguirá ayudando en este proceso. Encuesta de Morena se hacía en noviembre, diciembre, como incluso se estaba planteando hasta el presidente López Obrador, pues le ayudaba muchísimo. Pero fíjate que yo creo que sí pudo haber crecido más Adán Augusto si hubiera seguido la línea en que lo vimos pues hace unos 9-10 meses, en estos ataques, había demostrado ser un secretario de Gobernación, me parece, pues bastante conciliador, ecuánime. El presidente López Obrador ha sido un presidente de declaraciones de repente que sacan de onda, pues, a empresarios, a políticos, y Adán Augusto como que llegaba a apaciguar y a negociar y a hacer las cosas pues bien, yo creo. Sin embargo, luego se metió una dinámica, no sé si estés de acuerdo, en la que por ahí
pues generaba polémicas innecesarias, estas declaraciones de que en el sur trabajamos más y somos más inteligentes que en el norte, las dinámicas de enfrentamientos con Samuel García, a sabiendas que Samuel pues es un tipo muy conocido por lo polémico que es, y entonces ese tipo de rencillas le ayudaban a tener pues portadas de diarios nacionales por cuestiones muy triviales, sin contenido, pero que le daban esa visibilidad, pero que en algún momento la dejó. Yo creo que la popularidad no debe ser un fin que se alcance sin importar la manera en que se emplee, ¿no? Y que creo que hace bien no metiéndose a esos problemas. Pero creo que también pudo haber sido una manera en comunicación política para alcanzar más popularidad. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es que te voy a contestar sí y no. Okay. Estoy un poco de acuerdo en lo que dices en términos de los temas en los que se abordó y el cambio, por así decirlo, de tono, ¿no? Que es lo que decía mucha gente a nivel nacional en sus análisis, la comentocracia, por así decirlo. Decían, híjole, es que es un perfil así, conciliador, neutral, etcétera. Y de repente cambió. Yo no creo que haya cambiado en sus modos de trabajar de diario, de cómo operaba su política interna y cómo atendía a la gente. Más bien el cambio viene yo te haría una pregunta, Juan Pablo, es la encuesta interna para el tema del movimiento, para Morena, pues a quiénes tienes que convencer, con quiénes tienes que de cierta manera sentirte en temas de reconocimiento, ¿no? Y hacer acercamiento, hacer conexión, pues con la base de Morena, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicas para poder conectar con esta base, con estas personas, con los que van a estar interesados en el tema de la encuesta? Pues de cierta manera sí tienes que buscar las estrategias que han funcionado a las otras figuras emblemáticas del movimiento, y qué más emblemática figura que la de López Obrador, ¿no? Entonces, por así decirlo, de eso decía, no, es que ya se está volviendo como él. Pues es que en cierta manera la comunicación que hacía, pues sí, parece un poco y se acerca más al presidente en algún punto, porque así en términos de la estrategia para estar en la encuesta, claro que era más conveniente, ¿no? Oye, y otra de las cosas que Morena anunció hoy a la par de todo esto es que iban a destinar 5 millones de pesos para cada una de las corcholatas para otorgarles recursos para viáticos, logística y eventos. Esto lo dijo Mario Delgado. Sin embargo, pues minutos después respondió Adán Augusto y declinó el financiamiento. Dijo que estos 5 millones de pesos pues mejor los iban a destinar a comunidades de alta marginación allá en Guerrero y en Veracruz. Señaló que lo va a pagar sus giras y todo lo que esto implique con recursos propios. Creo que, en términos de comunicación, pues a lo mejor él quería verse bien dando esos 5 millones de pesos a estas comunidades, pero hay que fiscalizar los dineros, incluso los propios. Y bueno, hemos visto tantos espectaculares de todas estas corcholatas violando, creo yo, las leyes electorales, incluido Adán Augusto. Entonces, vamos a seguir entonces en esta misma dinámica y pues por lo menos esos 5 millones le daban como la excusa al secretario de Gobernación para pues decir, miren, sí, estoy ocupando esos 5 millones de pesos que Morena anunció y no esconder los dineros, no sé lo que hagan los políticos, pero ¿tú cómo ves esa parte? Mira, es curioso porque creo que en esencia, digamos, el fondo de por qué no aceptarlos y de invitar a su partido a, oigan, pues usemos ese dinero para una causa, ¿no?, social en particular, que hace mención. Creo que en esencia viene de un buen lugar, ¿no? No creo que venga de mala fe, ni creo que haya un tema ahí como estratégico en términos de colmillo, por así decirlo, ¿no? Yo pienso que más bien es un tema de, como no hay claridad, hay que ser sinceros, Juan Pablo, el proceso interno juega, y tú lo mencionabas ahora, es que si violan o no las leyes electorales, juega en una línea muy delgada de procesos internos de partidos, ¿no?, en el cual legalmente sí sostiene mucho este proceso. Claro que como partido pueden organizarse para ese tipo de logísticas y está sustentado, allá hay modos de hacerlo. Creo que el tema del presupuesto, uno, que no se confunda la ciudadanía con lo que voy a decir, 5 millones de pesos en proporcionalidad de ciudadanos de a pie en un país como México es mucho dinero.
pero para este tipo de procesos nacionales, no en proporción, pues sí, ahí sí queda corto. Yo creo que más bien venía de buen lugar, porque antes de hacer el comentario de sus ahorros, creo que se entiende en una lógica de cómo López Obrador hizo, o sea, en ese tono de querer ser como las estrategias de López Obrador, pues López Obrador así lo hacía, iba casa por casa, la gente financiaba, ayudaba, los alimentos, etcétera, y era un tema más de esencia natural de movilización, ¿no? La gente apoyaba al movimiento y apoyaba al entonces candidato o precandidato. Entonces, creo que más bien en esencia venía por ahí y no venía de una intención en términos de, pues, no, que no haya control y vemos qué hacemos con el tema del dinero. Me suena que va a acabar aceptando el tema del financiamiento y van a acabar teniendo control y van a acabar teniendo una rendición, por así de cuenta, por decirle así, ¿no? De cuentas. Híjole, yo lo veo difícil que ya acepten esos 5 millones de pesos, pero pues ya veremos, porque ya los comprometió para causas específicas. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, Juan José, son las 7:17 y regresamos. Nos falta hablar de Monreal, de Velasco, de Noroña y por supuesto de Sheinbaum, que hace algunos minutos realizó su registro. Regresamos. Reporte de la noche. Seguimos en este análisis de lo que está ocurriendo con las corcholatas a nivel nacional. Vamos a escuchar la presentación hoy de Ricardo Monreal, que se inscribió en el proceso interno de Morena, una persona que ha generado polémica desde el 2021 dentro del movimiento, y recordó, pues entre otras cosas, su origen campesino allá en Zacatecas. Aseguró que entregará su capacidad, inteligencia y amor por México. Estas son sus palabras. ¿Cómo no me voy a sentir bien? Les comentaba, es muy sencillo. Del rancho Puebla del Palmar a Palacio Nacional. De un rancho de donde soy, ¿quién iba a soñar que un rancho de apenas 300 personas, casi todos monreales, cómo no voy a sentirme bien que llegara hasta estas alturas? Ya en este momento es un gran honor haber sido considerado por el partido como un aspirante a suceder al presidente de la República en su momento, ahorita solo para ser coordinador nacional de la defensa de la transformación. Bueno, seguimos con Juan José Graham, que bueno, pues estamos platicando de lo que vemos, ¿no? Cómo se han construido estos perfiles de quienes aspiran a la candidatura presidencial dentro de Morena y sus aliados. Y ahora es Ricardo Monreal, un tipo polémico, Juan José. Sí, un tipo polémico porque al principio jugó esa camiseta de yo soy el aliado y el conciliador y el puente, ¿no? Y la oposición me puede buscar para generar acuerdos, entonces de repente me pondré rebelde con las indicaciones que me echen de arriba para que vean que no estoy aquí de adorno, ¿no? O sea, en un tono más o menos así, parecía que iba. Después, al final, pienso que no hubo manera de desajustarse tanto como sí al principio, y creo que es el político, por así decirlo, más con antiguas formas, ¿no? Más formal en ese sentido. Él llega a su registro con sus documentos, así como profesor de la UNAM que es, ¿no? De aquí estoy, aquí está, en mis firmas, voy a dar un discurso de mi historia, un storytelling que él trae, ¿no? Esta forma de contar el asunto de yo vengo desde abajo, y qué orgullo que un perfil como el mío pudiera llegar a ser presidente. Pero a ver, tampoco podemos ignorar el historial político que sí tiene de diferentes partidos políticos, de haber sido gobernador de otro partido, de haber sido legislador de otros partidos. Entonces, no creo que tampoco pueda navegar con una bandera de aquí mi carrera y mi trayectoria siempre ha sido impecable y del mismo lugar. No lo creo. O sea, y creo que eso cuesta. Sí, Monreal es un tipo que a mí me parece muy interesante y siento que va a jugar un papel muy importante en este proceso. No porque tenga muchas probabilidades de ganar, digo, todos tendrán por algún tipo de probabilidad, ¿no? Pero me parece importante porque es un político, digamos, de aquellos que decías, que ha formado estructura, que tiene gobernadores de su grupo, que tiene senadores muy fieles a él.
y que, bueno, por eso él estaba pugnando por unas elecciones primarias donde fueran los morenistas mismos los que eligieran. Ahora se abre la encuesta para cualquier persona, es una encuesta a nivel nacional, pero es muy interesante este perfil y yo creo que ahí la negociación que logren hacer, pues quizás podremos meter a Claudia Ebrard y a Adán Augusto con Monreal, podría generar ciertas definiciones en mi parecer. Pero, ¿qué te parece a ti particularmente esta serie que sacó, este Monreality Show que sacó Monreal, pues, para contarle a la gente en redes sociales quién es él, quién es su familia, qué es lo que hace y mostrar un poco de lo suyo? Fíjate que me pareció muy interesante el ejercicio, creo que vale la pena en términos de comunicación política, es una herramienta, es un esfuerzo diferente, es una opción de contenido que no se ha probado en este proceso por lo menos, y tal cual como reality tampoco hay antecedentes, muchos antecedentes en la política mexicana, tal cual es. Sí hay políticas y políticos que han hecho mucho tema de aquí está mi familia, ¿no? Y presentan a las hijas, a los hijos, pero así como este formato de supuestamente, no lo sé, yo quiero pensar que todo es genuino, de aquí estoy, ¿no? Y me agarran desprevenido y distraído y todo es muy natural, puede estar muy interesante. Yo creo que sí es una apuesta valiosa, puede pegar con una generación con la que de cierta manera hay interés de que se participen. Él tenía una alineación de jóvenes que se llamaba Juventud Real. Yo pienso que por ahí viene también este asunto de esta propuesta, ¿no? Entonces, me parece original. Por lo menos yo creo que la palabra vale la pena decir que es muy original la apuesta del contenido. Sí, yo creo que al final de cuentas las corcholatas, bueno, pues el que acabe en cuarto lugar también va a tener algún premio al final de todo este proceso. Vámonos con el güero Velasco, Manuel Velasco, que, bueno, pues dijo que su prioridad es la unión y la construcción de una agenda verde. Lo escuchamos y hablamos también del exgobernador de Chiapas. Nosotros refrendamos aquí el compromiso de cuidar la unidad, porque entendemos que con unidad somos invencibles. Entendemos que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre nosotros. Por eso vamos a iniciar nuestros recorridos privilegiando las propuestas y no las descalificaciones. Vamos a privilegiar las coincidencias sobre las divergencias. Nosotros vamos a darle prioridad a la construcción de una agenda verde que necesita nuestro país y una agenda verde donde las ciudadanas y los ciudadanos se sientan identificados, pero sobre todo un proyecto por el que podamos luchar para que realmente se vea reflejado en un programa de gobierno del 2024. Las declaraciones de Manuel Velasco bastante formales. Bueno, hablemos de Velasco primero y luego de Noroña, que me parecen un poquito más pues estéticos, simbólicos también sus participaciones en este proceso de Morena, aunque bueno, probabilidad hay, quizás mínima, pero probabilidad hay de que fueran candidatos a la presidencia, Juan José. Sí, bueno, lo dijiste tú, no lo dije yo, pero sí comparto un poco el sentimiento y de que al final yo creo que él ya gana estando en el proceso. O sea, tanto él, y me voy a adelantar un poco, Fernández Noroña lo mismo, y incluiría inclusive a Ricardo Monreal en este tono de lo que voy a decir. Creo que ya ganaron por el simple hecho de estar presentes en la encuesta. Ya ganaron porque van a poder recorrer el país. Ya ganaron porque van a posicionar sus marcas y sus nombres de una manera importante, ¿no? Van a crecer en las encuestas. El Manuel Velasco, nadie hablaba de él para una encuesta nacional desde hace muchos años, y ya volvió a posicionar su nombre en una encuesta nacional. Ya él con eso es ganancia, ya es posicionamiento, y no solo para él, para su partido, en el caso del Partido Verde, gana estando ahí en el proceso de una manera mucho más permanente, mucho más presencial, y la mesa de negociación se hace mucho más estrecha para ellos, ¿no? Ya hay capacidad, ya está más cercana, ya no es una negociación a través de una corcholata ajena, ¿no? En vez de sumarse a una corcholata de Morena y a ver qué te dan, pues ya tienes la tuya ahí en la mesa, ¿no? Y ahí van a poder discutir de por lo menos de pares, por lo menos de iguales, porque todas y todos estamos en la misma lista, puede decir. Eso sí les puede decir Manuel Velasco y Fernández Noroña. Tanto tú como yo, Marcelo, Claudia, Adán, etcétera, pues estamos en la misma encuesta y en la misma lista final.
a la hora de las declinaciones, si las llegan a ver, estos personajes de los que estamos hablando, me parece que en materia de comunicación pueden significar algo muy importante, ¿no? Sí, yo creo que ahí van a estar los balances, ¿no? Bien lo dices, el tema de las declinaciones, no creo que lleguen todos al final de la lista, y si sí llegan al final de la lista de la encuesta, ya veremos cómo salen sus resultados y dirán, oigan, pero a ver, existe esta posibilidad, ¿no? Probablemente yo esté de este lado de la moneda, ¿no? Con tal corcholata. Yo pienso que sería antes de llegar a resultados finales, eso sería lo más inteligente en un sentido estratégico, pero sí pueden balancear, sí es importante, no es menor. Recordar, y lo voy a tener que decir, el Partido Verde, por ejemplo, en el Estado de México, sacó casi la misma votación que Acción Nacional, ¿no? Hay una diferencia mínima de votos, y el PT tampoco saca un mal número de votos, saca 3 veces más votos el PT que el PRD, por ejemplo, en el Estado de México. Nada más para dimensionar, pues, lo que traen a raíz de lo que fue el último resultado electoral. Sí traen con qué balancear la mesa. Muy polémico. Yo creo que es Noroña de los diputados, legisladores más polémicos. A mí no me agrada muchas veces su forma de referirse, debatir, pero es bueno comunicando y le llega a su público, y lo van a contener. Lo van a contener porque no va a haber debates, no va a haber enfrentamientos directos entre los aspirantes. Va a recibir también los mismos 5 millones de pesos, se los va a dar el PT, y bueno, pues eso genera una cierta igualdad, cierto piso parejo. Pero, ¿qué significa Noroña? ¿En los mismos términos que Velasco? Yo pienso que es muy parecida a su participación, en términos de que él gana estando ahí, ¿no? No es por nada el caballo más fuerte en la carrera, pero bien lo dices, es polémico, es bueno declarando. Él va a ir a todos los medios de comunicación, él ya dijo que no se va a limitar, él va a ir a donde le inviten, él no va a acudir hasta llamado de lista, ¿no? De qué medios y cuáles sí, cuáles no. Y al final, en efecto, es un personaje que sí tiene muchos años en el movimiento del lado de López Obrador, enfrentándose de frente a todo el mundo. Y comparto, yo tampoco soy fan de las formas, pero lo que sí le reconozco es que tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto, y actualmente de repente cuando algo no le gusta, tampoco se lo queda callado. Entonces sí hay que reconocerle, por lo menos en ese sentido, a Noroña, congruencia tiene, sí tiene sus seguidoras y sus seguidores, desde cuando se paraba con una bocina hace muchísimos años y un microfonito ahí en el Zócalo, ya él le atrae desde entonces caminando territorio. Y además es diputado de mayoría, él gana su elección en un distrito de Iztapalapa. A Fernando Belauzarán, por cierto, ¿no? Sí, que también es otro personaje que anda ahí en México. Sí, caray. Bueno, esa seguramente les dolió, ¿no? Pero bueno, oye, decíamos hace algunos minutos, Claudia Sheinbaum realizó su registro. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comentó dentro del discurso pues de inicio ya de su precampaña, aunque digan que no sean, aunque no son, sí son. Bueno, pues lamentablemente acá el equipo nos escogió un video donde no hay declaraciones. Era importante escuchar a Claudia Sheinbaum en este registro, pero bueno, pues ahí está. Claudia Sheinbaum, pues hay muchas cosas que se dicen de ella. Yo creo que, bueno, lo que ella resalta en este discurso es que, bueno, es tiempo de las mujeres. Esa es una cosa muy importante, muy particular. Yo ayer escuchaba una participación de Violeta, una analista, no recuerdo su apellido, en la que decía que Claudia Sheinbaum empezaba su trayecto no con una ventaja, no con un piso disparejo a favor de ella, sino disparejo en contra de ella por el hecho de ser mujer, porque las mujeres tienen que siempre luchar más, pues en todos los ámbitos, y no hablemos en la política.
Sin embargo, pues viene la Ciudad de México, la más reciente jefa de gobierno, el presidente siempre la ha puesto ahí, toneladas de recursos, como ha sucedido con otros de los precandidatos, para impulsar su imagen. ¿Cómo llega Claudia Sheinbaum? Que creo que la mayoría de las personas coincidirán, seguramente es la que está puntera, pues en la mayoría, en la gran mayoría de las encuestas, Juan José. Mira, sí tiene un punto importante de fondo el tema de la declaración de la posible desventaja por ser mujer, porque también hay que ser, no vamos a venir aquí, y yo no me voy a prestar jamás a negar la existencia de un sistema patriarcal machista en un país como México, ¿no? Creo que sería incorrecto, creo que sería irresponsable hacerlo en un espacio como el que tienes aquí, y en ningún medio de comunicación sería lo adecuado. Partiendo de esa lógica, ya quitando ese énfasis, lo que sí hay que reconocer es, una, es que sí llega con ventaja a las encuestas, dos, viene de ser gobernante de uno de los estados electorales más importantes del país, y además en un país que tiene la política centralizada, ¿no? Es importantísimo el eje de la Ciudad de México en términos nacionales. Pues sí, yo diría que en términos políticos y en términos democráticos y temas de las encuestas, claro que hay una ventaja, ¿no? Por la posición en la que viene. Ya conforme al tema de género, sí, yo creo que ahí hay un hincapié diferente, ¿no? Pienso que en términos de las declaraciones, porque decías es que valía la pena ver las declaraciones, pienso que no ha modificado mucho su mensaje. Ya tuvo un evento en el Monumento a la Revolución y el tono es ese, ¿no? Es un tono de ligero, bastante pasivo, a pesar de que sus seguidores sean bastante agresivos en los foros de debate de medios de comunicación y en redes sociales. No es el caso de ella, y eso es bien extraño, ¿no? O sea, la diferencia entre el tono de ella y el tono de sus seguidores. Ella viene en un tono bastante light y de querer competir en piso parejo, que es lo que ha venido diciendo, ¿no? También en esos espacios y en ese famoso video que se salió de lo que hablaba con Alfonso Durazo, ¿no? Entonces, yo pienso que, a ver, hay que ser sinceros, sí hay una ventaja política por la Ciudad de México y en términos de las encuestas. Ojo, y lo platicamos también tú y yo, el tema de quien va arriba de las encuestas es que cómo navegas para no perder ese espacio, ¿no? Porque ahora sí que difícilmente crecerá mucho más, pero puede caer y los demás pueden seguir creciendo. Bueno, pues los analistas saben más, ¿no? Pero, pues, ¿qué? Sin nada de muertito y no me meto en polémicas, o sí salgo a espacios, pero me arriesgo a que me exhiban o yo me exhiba, porque pues a lo mejor Claudia Sheinbaum no será la persona más carismática, que eso no tiene nada de malo, es cuestión de personalidad, pero luego ese tipo de cosas llegan muy bien a las audiencias, ¿no? Frente a otros tipos que, bueno, no me parece que, tengo que decirlo, que esta selección de precandidatos de Morena sean las cosas así como muy carismáticas en comparación con otras ocasiones, pero bueno, pues hay quienes todavía más les cuesta esa comunicación, ese contacto con la gente. Y eso, si te parece, nos lleva a Marcelo Ebrard, que fue el primero hace un par de días en registrarse, que estuvo pegando fuerte, ¿no? Para más o menos pues poner una agenda dentro de Morena y que se generara toda esta cuestión de piso parejo, en fin, un tipo que le ha entrado a la polémica justamente por todo eso, aunque también pues tiene un perfil político pues también muy experimentado y que creo que eso también le puede ayudar, además de sus TikToks que han jalado bastante bien. ¿Tú cómo ves a Marcelo Ebrard? Fíjate que Marcelo Ebrard tiene un tema que al final también viene de la Ciudad de México, también fue jefe de gobierno y evidentemente ahí va a haber siempre la comparación, ¿no? Desafortunadamente vamos a ver muchísimo más pique y conexión, digamos, debate interno entre Marcelo y Claudia por el nicho que trae, ¿no? Es un electorado parecido, literalmente ganaron probablemente las mismas y mismos votantes o parecidos perfiles. Entonces, y ahí empieza ya la diferencia, ¿no? De quién salió mejor, quién entregó mejores cuentas, etcétera. Entonces, yo creo que al final ahí va a haber mucha polémica y Marcelo lo tiene muy claro. Él exigió que ya se acelerara el proceso porque él sabía, ¿no? En las encuestas cada vez se apretaban más los números
y el tiempo no le estaba ayudando a él, porque es difícil que un personaje como Marcelo Ebrard, que lleva tantos años en la escala nacional, pues pueda crecer todavía mucho más, porque conocimiento difícilmente, ¿no? Es un personaje que ha intentado la presidencia en un par de ocasiones, y pues bueno, él sabía que necesitaba ya iniciar el proceso y poner reglas claras, porque a él le conviene control, a él le conviene poco tiempo, a él le conviene que ya se haga la encuesta, y ya vámonos, ¿no? Ahora sí que cierren esto para que ya los demás no me sigan oliendo a las espaldas, ¿no? Tocando la espalda cada vez más. Porque en estos momentos, según las encuestas, lo colocan en algunas en segundo lugar, otras en tercero con la diferencia de Adán, pero lo que sí es una realidad es que él le urgía a Juan Pablo iniciar el proceso interno. Sí, pues Juan José, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero, nos comió el tiempo, como puedes ver, íbamos a hablar 15 minutos, ya nos llevamos casi el 60% del programa, pero te agradezco mucho, vamos a platicar más adelante, una vez que esté pues ya más transcurrido este proceso de las corcholatas, y bueno, ni hablar, ¿no? La oposición que, ¿dónde está, no? ¿Dónde está? Bueno, Juan José, te mando un abrazo. Te mando un abrazo, Juan Pablo, muchas gracias como siempre por el espacio, y estoy de acuerdo contigo, para cerrar también, esto debería ser un llamado de atención súper fuerte para la oposición. Totalmente. Bueno, ya faltan 20 minutos para las 8 de la noche, vamos a una pausa, regresamos a la parte final de este reporte de la noche. Reporte de la noche.